Dios les bendiga, chicos. Espero se encuentren bien. Les damos la bienvenida a este video. Hoy tenemos un gran invitado, uno muy especial. Yo creo que la mayoría lo conoce, si no, se los vamos a presentar. Es el pastor Zair Olvera. Lo ven serio, pero tiene muy buena plática. Van a ver que hace caras. No se preocupen ustedes, trae muy buen tema. Pero, pastor, lo dejo para que usted se presente, los chicos lo conozcan. Chicos, Dios les bendiga. Buenas noches, días, tardes, depende de dónde estén y cuándo estén viendo este video. Me ven muy serio, sí, yo lo sé. Gracias a Dios estamos pastoreando en la iglesia Monte de los Olivos. Es una bendición el poder tenerlos otra vez aquí con nosotros, a toda la directiva, a toda la producción. ¿No los escucho? No. Bueno, esa es la directiva de adolescentes. Es que estamos un poco cansados, pastor, pero la próxima va a ver qué. Ok, pero... va a haber una próxima. Sí, Okay. claro. Ok, vamos a ver si hay una próxima. Está bien. No, son bienvenidos aquí a Monte de los Olivos y un placer estar con ustedes. Y si en lo que podamos servirles, aquí estamos. Bueno, pues hoy vamos a tocar, chicos, un tema muy, muy importante y este es mi identidad en Cristo. Creo que hoy, en la actualidad, hay muchos adolescentes dentro del sector que están viviendo por procesos algo complicados. Precisamente por eso queremos tocar este tema. Queremos que ustedes y también la directiva nos llevemos un poquito más de conocimiento, un poquito más de aprendizaje, y quién mejor para hablarnos de este tema que el pastor. Pues para empezar, pastor, ¿cuál es su opinión sobre la identidad? Para usted, ¿qué es la identidad? ¿Mi identidad en Cristo o nuestra identidad en Cristo cuál es? Es saber quiénes somos en Dios. Saber qué es lo que piensa Dios de nosotros, qué es lo que la posición que tenemos frente a Dios. A mí me gusta mucho, y quienes me están escuchando lo saben, me gusta mucho 1 de Pedro 2:9 para poder contornear la identidad del cristiano. Y es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que Dios piensa de nosotros. Suena un poco complicado de entender, pero yo de alguna manera cuando hablo de linaje hablo de que somos hijos de Dios. Juan nos lo dice, el que cree en el Señor es el que tiene el poder de ser hijo de Dios. Cuando somos real sacerdocio es que somos siervos de Dios. Cuando el Señor nos compró es que somos propiedad de Dios. Vaya, esto es la identidad en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Somos sus hijos, somos sus siervos y somos de su propiedad. ¿Cómo nos pudiera dar un consejo para saber que estamos ya viviendo esa identidad? O más bien, ¿cómo sé que ya estoy viviendo en esa identidad? Cuando nosotros empezamos a entender nuestra identidad, podemos entender cuál es nuestro propósito. Una de las cosas que viene, uno de los frutos que viene el entender la identidad de Dios en mí, es que yo puedo hablar de Dios, es que yo puedo ser un reflejo de Dios en toda mi vida, cambiar o no vivir conforme el mundo vive, sino vivir diferente. Si yo sé que soy hijo de Dios, comportarme como un hijo de Dios. Si yo sé que soy un siervo, ser un siervo de Dios, no solo en la iglesia, sino en todos los aspectos de mi vida. Y si sé que soy propiedad de Dios, es porque le pertenezco y soy esclavo de Él por amor. De alguna manera, una de las cosas que nos habla de que estoy viviendo en la identidad que Dios me dio es poder ser ejemplo y ser luz en medio de la oscuridad. Bajo su propio testimonio de la adolescencia, ¿qué considera que es lo más complicado para vivir una identidad en Cristo? Como adolescente, déjame acordarme de hace 5 años más o menos de mi adolescencia. No se rían, fue hace 5 años. Lo más complicado es exactamente el entorno en el cual te estás desarrollando. Cuando pasamos de la primaria, vamos a decirlo así, con reglas bien estrictas, bien dadas, que el uniforme, que probablemente la tarea la tienes que hacer así, tal cual. Y hay un tiempo en la secundaria donde probablemente ya no estás teniendo esas mismas reglas, y ahora, potenciado ahora en la cuestión de la preparatoria, donde la preparatoria ya no tienes reglas literalmente, ya no te obligan a entrar a las clases, puedes hacer lo que bien te venga en gana.
pero ahí depende mucho el círculo social donde te estás desarrollando como tal. Influyen mucho tus amistades, influyen mucho los amigos que tienes, a quién te acercas para ser aconsejado, a quién te acercas para poder decidir cosas en tu vida diaria como tal. Una de las cosas que creo yo, y es que como iglesia tendríamos que ser el círculo de prioridad para nuestros adolescentes, para ti. Tendríamos que ser un lugar seguro para quienes nos están viendo hoy. Tendríamos que ser aquel lugar donde vayan los adolescentes al momento probablemente de cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna situación complicada. Si estamos en este punto de entender que nuestra identidad está en Él y sabemos que esto nos está costando, ¿quién pudiera ser ese punto de apoyo para poder llevar esta transición voy a utilizar la palabra de encontrar o de mantener o de fijar mi identidad en Él, de realmente conocerla? Creo y estoy seguro que fundamentalmente a tus padres, tu familia, no solamente tu familia, aún también dentro de tu iglesia debe de haber gente que ama a los adolescentes, que te ama tal cual eres tú, que quiere reflejar hacia ti el amor de Dios. Y tú vas a saber quién es esa persona. Tal vez tu liderazgo de adolescentes, a lo mejor el pastor inclusive está preocupado por ti y está ocupado por lo que te está pasando en tu adolescencia. Acercarte a las personas que tú veas que son estas personas dignas de imitar, ¿no? Porque finalmente hay algo que el cristiano ha dejado de lado y lamentablemente hemos hecho una doctrina de ello, y es el que no me veas a mí o no veas mi ejemplo porque yo te puedo fallar. Esto Pablo lo decía en su locura, decía todo lo contrario. Él decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con gente que imita a Cristo y que vive a Cristo, la identidad se forja del corazón de quien está alrededor. Hay algo muy interesante, y es que dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que depende del círculo donde te muevas, es lo que se te va a pegar, literalmente. Un ejemplo muy claro: cuando tú vas al norte, estás escuchando constantemente, diariamente, el acento norteño. Y como vienes al DF después de un mes, 2 meses de estar en el norte, adivina cómo vienes hablando. Vienes hablando así como que, vámonos al norte, ¿no? Más o menos así. Sí. De hecho, Josué lo ha de vivir en algún momento. Y es que la identidad, vamos a decirlo así, se contagia. Pero entonces, ¿la identidad en Cristo está peleada con las amistades que puedo formar en la escuela, en el trabajo, en vecinos? O sea, ¿está peleada o cuál sería la manera correcta de llevarlo? ¿La identidad está peleada con nuestras amistades? No. Es que tomando en punto de que usted decía que pues se pega, básicamente si la mayoría de mis amigos, aún siendo cristianos, son compañeros de la escuela, son vecinos, son personas con las que he crecido, entonces ¿mi identidad está en peligro o está, ¿cómo lo puedo decir?, peleada con el hecho de mis amistades? ¿Está en peligro tu identidad? Sí, porque influye demasiado. Influye demasiado en dónde te desarrolles. ¿Qué puedo hacer yo como adolescente si estoy en esta lucha de decir sí quiero, pero algo me detiene? ¿Cuál es el consejo que a lo mejor les podría dar si están pasando por esta situación? Cierra tus ojos y conoce al Dios al Dios de la Biblia. Me encantaría decirte que se conoce a Dios de una manera sobrenatural y es parte de nuestra vida cristiana, pero no vas a encontrar otro lugar más claro, no vas a encontrar otro lugar más cercano al Dios del que te estoy hablando si no estás en contacto directamente con Él. Las personas influyen y demasiado, pero si quieres conocer realmente a Dios tal cual es, creo que por sobre todas las cosas es el poder acercarte a Él de manera personal. Es complicado
Porque incluso Job en alguno de sus versículos dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La experiencia que cada uno de nosotros tenemos, podemos contártela, muy cierto, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia con Dios totalmente distinta. Solamente es a través de un contacto personal y directo con Dios. Y esto se hace solamente descubriendo el corazón de Dios, a través de la palabra, a través de la oración. Y bueno, ya conociéndolo un poquito más, ¿cómo fue ese primer contacto que tuvo con Dios? ¿Fue en su adolescencia? ¿Fue más grande? ¿O cómo inició el proceso con usted? El contacto con Dios, uno de los primeros contactos con Dios fue como si fuera del tercer mundo, ¿no? Del tercer tipo. Muy pequeño, fue muy pequeño, recibiendo una palabra de parte de Dios, donde me aclaraba y me decía que yo había sido escogido con un propósito. No se me olvida. Pero una de esas veces en el cual tú dices, de esto hablaba, esto era lo que significaba el ser cristiano, fue en el momento en el que el Señor me llama, a pesar de todas las tonterías y burradas que en algún momento llegué a decir y hablar, que no se los recomiendo, pelearse con Dios, por nada que ver. El Señor me llama con una cuestión muy, muy fuerte y forma parte muy, ¿cómo se puede decir? Toca mi identidad. Vamos a regresar, vamos a tomar la cuestión del tema. Toca mi identidad porque yo no sabía quién era. Yo no sabía ni a dónde iba. Yo no sabía cuál era el propósito de mi vida. Yo sabía que solamente estaba viviendo por vivir. Y en ese momento el Señor me llama, me habla y me dice, acuérdate de lo que te dije en algún momento. Y en ese momento trae a mi corazón ese deseo de poder saber más del Dios que en algún momento había escuchado, de saber más, de entender a Dios como de manera personal, de manera directa, no de lo que me habían hablado mis papás o de lo que habían hablado a través de las predicaciones, no, sino que al momento yo de saber que Dios me amaba, de saber que Dios me abrazaba aún a pesar de todo, a pesar de situaciones complicadas, yo dije, wow, ¿quién es ese Dios? Y empecé a descubrir a Dios de manera personal. ¿Esto a qué edad fue, pastor? A los 18 años. O sea, sí estaba joven. Yo pensé que me ibas a decir que ya estaba viejito. Ya. No. Sí, fue a los 18 años. Entonces, el encontrar nuestra identidad no está para nada peleada con la edad. No. De hecho, la identidad se busca y se encuentra solamente en Cristo. A lo mejor tienes muchas preguntas de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y el único que puede responder esas preguntas es Dios. Es el único que puede responderlas. Quien le da un sentido a tu vida solamente es Cristo. Y no vas a encontrar una plenitud, porque el propósito de Dios a través de la identidad es que vivamos una vida plena. Y no vamos a encontrar una vida plena a menos de que nosotros vivamos lo que Dios quiere que vivamos. Tenemos sueños, tenemos anhelos, pero hay veces que esos sueños y esos anhelos no nos darán una vida plena, sino es a través de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces podríamos decir que hay una diferencia entre creer en Dios y ya tener una identidad en Dios. Claro que sí. La misma Biblia dice que los demonios creen, y no solamente creen, sino también tiemblan. Entonces, mucha gente cree en Dios y mucha gente se dice creyente de Dios, pero
Cuando tenemos una identidad, sabemos quién es Dios. Él nos conoce. ¿Y dónde empieza este proceso de tener esa nueva identidad, pastor? Desde el momento en que el Espíritu Santo viene a tu corazón. La palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, dice que somos nuevas criaturas. Desde ese momento, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en tu mente y en todo tu ser, en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo, en tus pensamientos y sentimientos. Pastor, bueno, el proceso, si mal no lo estoy comprendiendo, es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Sí. Es ahí cuando viene el Espíritu Santo y nos transforma. Pero ¿qué pasa si como adolescente, como joven, fallo? ¿Pierdo mi identidad en Cristo? No. La identidad en Cristo Dios te la da. Y no por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, no vales lo que tú haces, sino vales lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, que fue su sangre. Eso te hace valioso por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Debes de tomarlo bien en cuenta, chico que nos estás viendo, chica. No vales lo que tú haces, vales lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, si tú fallas en algún momento, la misma palabra de Dios dice que tienes un abogado para con el Señor. O sea, no te sientas juzgado, porque el único que puede juzgar es el Señor. Y lejos de juzgarte, te abre los brazos por completo y te recibe de nuevo. Pastor, y en este proceso en el que usted vive, ¿en algún momento dudó de su valor? O sea, ya cuando usted tiene este encuentro con Dios y empieza su transformación, su camino, su proceso, ¿dudó de su valor? Sí, es normal. Es muy normal la cuestión de la duda. Inclusive, aún siendo ya pastor, porque a veces, y te lo cuento, Esther, piensan que los pastores somos como arcángeles o superhéroes, ¿no? Piensan que tenemos el teléfono rojo del Señor y todo. De que pum, sacan la varita y todo se arregla, ¿no? Exactamente. Y pero no es así. O sea, somos seres humanos y es normal la duda, es normal. En cualquier momento de nuestra vida, y creo que tú como adolescente también estarás pasando inclusive por dudas. Siempre. ¿Va a haber dudas? Sí, claro, siempre va a haber dudas. Y en este proceso, ¿usted cómo lo lleva? ¿O cómo puedo decirlo? ¿Cómo lo sobrellevó? ¿Cómo lo manejó este punto de las dudas, del dudar del valor? Porque cuando entra la duda, uno a lo mejor pierde de vista la identidad y deja de saber quién es en Cristo. ¿Cómo lo manejó? Es volver a enfocarnos en lo que somos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una historia bíblica. Cuando empezamos a escuchar voces de otras personas, o no personas, sino otras voces que no son las voces de Dios, es cuando empieza la duda en nuestro corazón. Al momento en que Adán y Eva estaban en el lugar, en el huerto del Edén, el único o la única voz autorizada para poder hablar con Adán y Eva era la voz de Dios. Ellos hablaban de manera cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hace Eva es escuchar otras voces que no es la voz de Dios. Y empieza a haber esta duda, ¿no? La serpiente le dice, con que Dios te dijo que no hicieras esto. Y empieza a sembrar la duda dentro del corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar la duda? O no evitarla, sino sobreponernos de la duda, es cerrar nuestro corazón a todas las voces e ir a la voz de Dios, ser sensible a la voz de Dios, de decir, Señor, he estado escuchando otras voces y he puesto en duda mi identidad, pero quiero volver a ti, deseo escuchar tu voz. Y créeme, Dios te va a responder de la mejor manera y te va a decir, esto eres y lo sigues siendo. Creo que ya tocó un poquito de la siguiente pregunta que le iba a hacer, que era, ¿cómo podemos afrontar la presión social? Porque viene la duda y luego viene esta presión social de lo que debemos ser, de lo que debemos comer, vestir, hacer, decir y todo. Y no solamente en el ámbito, sí. sino también aquí en la casa, en la iglesia, en el cristianismo. Sí. Como cristiano tienes que hacer esto, como cristiano adolescente tienes que irte por acá. ¿Cómo podemos enfrentar esta presión? Y más porque ahora ya tenemos otras herramientas que no es solamente lo que vemos a lo mejor en nuestra congregación, sino abrimos redes y ya viene otra presión social. O sea, ¿qué nos recomienda? Mira,
Yo creo y estoy muy seguro de que solos no podemos hacerlo. Para poder nosotros ser llevadera, vamos a decirlo así, esta presión social, el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos declara que el Espíritu, o más bien que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es fundamental en la vida cristiana el tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque es quien te va a ayudar. Donde nosotros no tenemos o donde nosotros somos débiles, es donde el Espíritu Santo entra a fortalecernos y poder decir que no. La presión social es muy fuerte, la presión social se ejerce en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, pero creo que quien está ahí presente para poder nosotros evitar esa presión es el Espíritu Santo. Siempre, siempre. Y es tener a Dios y tener al Espíritu Santo como amigo. No como alguien que nos va a visitar de vez en cuando en la iglesia, porque hemos tenido esa mala costumbre de que el Espíritu Santo viene, nos visita y se queda dentro de la iglesia. No. Adolescente que nos escuchas, el Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo está al lado tuyo. Y si tú le dices, ayúdame en el momento en el cual estás recibiendo esa presión social, te lo aseguro, el Espíritu Santo te ayudará y vas a ver cómo sales de la situación. Bueno, pastor, y para continuar, ¿cree que haya hábitos que nos puedan ayudar a fortalecer nuestra identidad en Cristo? Mira, la palabra de Dios enseña que que crecemos y que necesitamos desarrollar nosotros en nuestra vida hábitos. Hay malos hábitos que tenemos los adolescentes. Y digo tenemos porque soy un adolescente más. ¿Okay? Hay malos hábitos que tenemos los adolescentes que hacen daño en nuestra vida propia, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia. Te puedo decir de las cosas que a veces mi esposa y yo decimos a los jóvenes que se acercan a decirnos, es que no puedo con esto. Ok, cambia tus hábitos. Por ejemplo, si tienes 8 horas de estar en el celular, bájale. Empieza con 6, empieza con 7, pero cambia tus hábitos, porque no puedes esperar diferentes resultados con los mismos hábitos. Necesitas cambiar los hábitos y la palabra de Dios nos enseña que necesitamos nosotros crecer a través de estos hábitos. Entonces, ¿cuáles serían esos hábitos que nos pueden ayudar a fortalecer? Yo le puse como disciplinas espirituales que toda la iglesia tiene que ejercer, porque si no, todos nos quedamos enanos. Son 8 específicas. Te puedo decir, y pareciera como repetitivo, pero te los voy a decir. La lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, el servir dentro de tu iglesia, el ir a la iglesia, el evangelismo y también la mayordomía. Estos hábitos hacen que tu identidad se refuerce en Cristo aún más. Entre más cerca estés de Dios, entre más desarrolles estos hábitos, estarás más cercano a Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije de la cuestión de que te fueras al norte y regresabas? Y es porque estás cercano a Dios. Cuando sucede lo de Pedro, ¿no? Cuando estaba con Jesús. Estuvo Pedro con Jesús 3 años, estuvo comiendo con él, estuvo durmiendo acompañándolo a él. Vaya, estuvo muy cercano Pedro a Jesús. Y cuando Jesús está siendo juzgado y está siendo golpeado al momento en que estaba a punto de ser crucificado, a Pedro lo reconocen. Y le dice una mujer, oye, tú hablas igual que ellos, eres de ellos. Entonces, lo que sucede es que mientras estamos cercanos a Dios, la identidad de Dios en nuestra vida se empieza a amalgamar en nuestro corazón. Son estas disciplinas espirituales. Y si el joven adolescente se siente, o me voy a incluir, nos sentimos débiles espiritualmente para poder llevar estas disciplinas, ¿qué prosigue? Si estamos pasando por esta racha de a lo mejor estar, no sé, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Dudando de ciertas circunstancias, ¿qué les recomienda? Las dudas siempre vienen. La diferencia es cómo te toman. Si vienen dudas en tu fe
y te toman fuerte y te toman disciplinado, vamos a decirlo así. Con estas disciplinas, las dudas no van a ser el mismo eco en tu corazón que si fueras débil. La idea no es reaccionar al momento porque hemos sido muy reaccionarios, pero debemos ser previsores. Siempre, la duda siempre va a venir, siempre, siempre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Prever esas dudas, de decir, de desarrollar nuestras actividades espirituales, nuestras disciplinas espirituales, para cuando venga en el momento de la duda. Y es una analogía que usamos mucho los predicadores, y es que depende mucho tú de cómo alimentes tu alma. ¿Está débil tu espíritu o está débil la carne? Es otro tema, pero te voy a decir muy fácil. Supongamos que dentro de tu corazón tienes a dos perritos. Uno es el espíritu y otro es la carne. Si tú estás alimentando más al espíritu, y se echan quien vive entre el espíritu, entre los perritos del espíritu y la carne, ¿tú quién crees que va a ganar? ¿Quién esté mayor alimentado? Exactamente. Depende mucho de lo que alimentas tu espíritu y tu corazón. Por eso volvemos a la cuestión misma de los hábitos. Los hábitos son fundamentales. Es que mi duda va si ya cayó, o sea, si está en el piso, si está débil para levantarse. Si está débil, solamente ir con Jesús, regresar. No hay de otra manera, no hay otra forma. Entender que Jesús no juzga, al contrario, está siempre abierto para nosotros, y que el adolescente entienda que Jesús es amoroso para con nosotros y perdona nuestros pecados. Esa era justo una pregunta que le quería hacer, ¿no? Porque tocábamos la diferencia entre la religión y usted dijo, si mal no recuerdo, el Jesús del que estoy hablando. O sea, ¿cuál es el Jesús que los chicos deberían de estar conociendo para saber que tienen una buena identidad? O si están conociendo una religión y están basando su identidad en esa religión. Me voy a meter en problemas, pero lo voy a decir. ¿Mande? Creo que ya nos metimos entonces en problemas. Mira, Esther, al día de hoy hemos sido tan influenciados por influencers que esta idea de que Jesús no es religión, que es relación, se ha metido de manera recalcitrante en el cristianismo, incluidos jóvenes y adolescentes. Pero creo yo que Jesús es una religión, o más bien, Jesús es la religión, porque la palabra de Dios nos enseña, el mismo Santiago, que la religión es ver a los desposeídos, ver sus necesidades, pero también dice una segunda parte, que es alejarse del mundo. Entonces, no se trata de decir, no, yo no sigo a Jesús por religión. Déjame decirte que Jesús es la religión, no es una, es la religión. Con el propósito de vernos menos religiosos, vamos a decirlo así, hemos acuñado esta frase. Pero déjame decirte que Jesús la palabra religión significa religar, volver a juntar, volver a unir. Y lo que hace Jesús en nuestra vida es volver a unir nuestra vida con la vida de Dios. Con Dios como tal. De tal manera que Jesús lo que hace es religar, reunir otra vez ese vínculo que en algún momento se rompió por el pecado. Entonces, Jesús es religión, sí, es religión. Pero dice Santiago, la verdadera religión es ver a los desposeídos, a los necesitados en su necesidad, pero también es apartarse del mundo. Es una religión como tal. Insisto, me voy a meter en problemas porque hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Que Jesús no es una religión y hemos querido caerle bien al mundo, cuando Jesús no le cayó nada bien al mundo. Al contrario, vino a poner diferencias entre el mundo y sus seguidores. Perdón, Esther, discúlpame, ya me voy. No, pastor. Pero bueno, antes de terminar,
¿algún consejo práctico que les pueda dar a los jóvenes, a los adolescentes que están viendo o escuchando este video referente a la identidad? Consejos que le funcionaron a usted, ¿eh? Que no me vaya a decir algo y usted ni lo hizo. ¿Qué situación? Creo yo que sobre todo, y lo comentábamos hace ratito, acercarnos a gente que nos muestra a Jesús. Acercarnos a gente que nos diga y nos enseñe con sus vidas que la religión de Jesús, el cristianismo, es vivible, es razonable, es vivir una vida plena. Acercarte con la gente que te muestra a Jesús, no solo con Dios te bendiga, hermanito, no, sino que a través de su vida te muestra a Jesús, el amor de Jesús sobre todo. Creo que eso es fundamental. No sé, debe de haber siempre. Busca en tu iglesia. Dice Esther, es que a lo mejor el pastor no nos entiende como adolescentes. A lo mejor el liderazgo no nos entiende. A lo mejor pasa que el pastor no te entiende como adolescente, a lo mejor tu líder no te entiende como adolescente, pero siempre Dios pone a personas en tu iglesia, siempre Dios pone a personas en tu iglesia que te acercan más a Él. Creo yo, en todas las congregaciones del mundo hay alguien afín a los adolescentes que los está abrazando, que se preocupa por cada una de las cosas que suceden en la vida de los adolescentes. Acércate a esas personas, acércate a tu pastor. Soy pastor. Acércate a tu pastor y dile, pastor, necesito que usted sea un ejemplo para mí. Y créeme, vas a hacer sentir bien a tu pastor. Y al contrario, va a vivir de manera excelente para que tú sigas su ejemplo. Acércate a tu líder, acércate a gente que te acerca al amor de Dios y te acerque a la imagen del Señor. Ok, ¿alguna palabra que les pueda dar a los chicos por si hay algún joven adolescente que se encuentre o se sienta perdido en todo este proceso de la identidad? ¿Alguna palabra de ánimo que les pueda dar? Jesús es todo. Nunca vas a encontrar tu plenitud y tu identidad en lugares donde Dios no está. Y siempre vas a encontrar tu identidad en lo que Jesús dicta para ti y para tu vida. Si gustas vivir una vida plena, una vida tranquila, sigue a Cristo sobre todas las cosas. Aún en medio de las situaciones que estás viviendo, a lo mejor estás viviendo situaciones complicadas a nivel familiar, a nivel escuela. Todo lo que está sucediendo en las noticias no es ajeno a nosotros. A lo mejor estás viviendo situaciones de bullying, a lo mejor te puedo decir que refúgiate en Cristo. Es tu mejor amigo, es quien te va a escuchar y incluso Jesús no es el Dios lejano que todos pensamos. Jesús siempre es un Dios personal y puedo decirte que conoce, sabe tu nombre y sabe lo que estás pasando en este tiempo. Así que acércate a Cristo y cuéntale. Yo le digo a la iglesia algo que suena un poco brusco. Les digo, si tienes ganas de gritar, de berrear, hazlo, pero en la presencia de Dios. Y mira, Jesús jamás te va a rechazar. Al contrario, siempre va a estar abierto, con los brazos abiertos para tu vida. Pastor, la última pregunta para terminar. Si usted pudiera dejar una frase final para esta generación, ¿cuál sería? Una frase final. Una frase final para esta generación, ¿cuál sería? Busquen a Cristo y su identidad en Él. Con eso creo que me englobo todo lo que hemos escuchado y hemos platicado aquí. La identidad no está en otro lado. Nuestra identidad está en Cristo. Hay que buscarla ahí, chicos. Hay que buscarla ahí. ¿Podemos ser influenciados? Claro que sí. Pero la mejor y mayor influencia es Cristo sobre nuestras vidas.
Para terminar, no sé si pudiera hacer una oración por todos los jóvenes adolescentes que están viendo este video, para que Dios pueda hacer que esta palabra se quede en su corazón y empiece a transformar. Wow. Solamente quiero que entiendas algo. Dios está ahí próximo a ti, no está lejano. Siempre, siempre está próximo a ti. Y con el simple hecho de repetir una oración o de hacer una oración, Él está escuchando. Mira, te invito, cierra tus ojos ahí donde estás. Si puedes inclinar tu cabeza, hazlo, no hay ningún problema. Y hacemos esta oración. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a cada uno de los corazones de los adolescentes, bendito Padre. Probablemente hay quien esté pasando situaciones complicadas. Probablemente hay quien esté pasando angustia, quien esté pasando tristeza, depresión, bendito Padre. Lo único, Señor, que pedimos es que te muestres a cada uno de los adolescentes. Que puedas tú, bendito Señor, mostrar tu amor, tu abrazo, Espíritu Santo, el día de hoy, en ese momento, ahí donde están, Señor, viendo esta grabación, ahí en su sala, en su cuarto, donde quiera que estén, Espíritu Santo, abrázales y hazles sentir que tú les amas. Hazles sentir que tú estás preocupados por ellos y que te preocupa su vida, que te preocupa lo que están pasando y que no estás lejano a ellos, sino que estás siempre al pendiente de ellos, Señor. Llámales por su nombre. Llámales, Señor, a cada uno de ellos, bendito Señor, y de tal manera, Padre, que puedan entender que su identidad está en ti, bendito Padre Celestial. Cuídales, bendito Señor, y sobre todo, bendito Padre, a nosotros como iglesia, ayúdanos, Señor, a poder entenderles, a poder, Señor, abrazarles y poder mostrarles tu amor a través de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, presencia de Dios. Te amamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues, pastor, gracias por habernos acompañado. Ya me hiciste llorar. Gracias por haber estado participando en este video. Esperemos haya una próxima. Sí, chicos, si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios. Creo que el pastor no se va a negar a responderlas. Espero. Ya veremos. Si traen agua y pizzas, lo que sea, no hay ningún problema. O si no, pueden mandar un Didi y ya el pastor nos responde las dudas. Pero bueno, gracias, pastor, por también recibirnos en su iglesia. Gracias. Chicos, si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran platicar, pues pueden dejarlo ahí en el comentario. También les queremos hacer la invitación para este 18 de abril a la confraternidad de adolescentes que vamos a tener. Va a estar justo aquí, nos va a estar recibiendo, ¿verdad? Así es, vamos a ser los que les vamos a recibir y chicos, vénganse, no se preocupen, va a estar bueno, o bueno, eso espero. Va a estar bueno, vénganse, les vamos a recibir con los brazos abiertos. Aquí en Monte de los Olivos ya estarán recibiendo información y estamos esperando el día para poder recibirlos. Pues así es, entonces por nuestra parte sería todo. Compartan este video para que pueda llegar a amigos, a las personas que lo necesiten escuchar. Ustedes compártanlo. Sabemos que fue una palabra directa de Dios para esta generación. Entonces, pues gracias por su atención, chicos. Que Dios les bendiga. Denle like, compartan. Instagram, Facebook, TikTok. ¿En dónde más vamos a estar? En todos lados. Échele ganas. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.